ser nativo digital no implica que manejes el mundo digital, sino que estás siendo parte. Pero a la vez la solución no es aislarlos de lo digital, digo, no creo que sea la solución. No sabemos si hay solución. Primero creo que estamos como en la Vos etapa. tenías que traernos la solución, ¿cómo se te Pido perdón. No llegué, Era el último párrafo. pasemos todo eso, tirá la final. Era el último párrafo y no llegué a escribirlo para hoy. Lee el último párrafo, lo que tranquilo. ¿Hasta dónde llegaste? Creo que estamos como en el momento diagnóstico del problema. Como Falta mucho. porque un poco como pensando en lo que Que nadie decía. tiene tiempo de sentarse a estudiarlo porque estamos todo el tiempo hablando. Ese es el tema, como el loop es muy bueno. O sea, la trampa es muy buena, verdaderamente. Entonces creo que estamos en el momento como de diagnosticar el problema. De hecho, lo que decía la compañera sobre el estado anímico en el que queda Lautaro. Ni siquiera está concebido esto como un problema de salud. Recién ahora empezaron a aparecer las primeras alarmas respecto de, che, bueno, me parece que hay que empezar a regular el uso, y solo por ahora en ámbitos de infancia. Aparece como problema, fíjense, a través de dos vías. A través de la problemática educativa, porque les disputa la atención y la capacidad de estar prestando atención o de estudiando, es decir, disponiendo de la capacidad cognitiva para otra cosa durante un periodo de tiempo largo, porque el dispositivo o el modelo pedagógico de la escuela todavía pertenece al siglo XX. Y lo que tenemos ahí es una disputa de paradigmas, como ahí se ve muy claro, ¿no? Y de los cuerpos que ha parido este nuevo paradigma, o que empieza a parir este nuevo paradigma, ¿no? Son cuerpos que, bueno, no soportan una hora de clase, por ejemplo. No, pero no es que no se quiera o que sea una cuestión de vagancia o de rebeldía, sino que no se soporta somáticamente. Hay algo en el cuerpo que está tan inquieto, tan lanzado a la velocidad, que es la más en simultáneo con la velocidad de la digitalidad, la inmediatez, que escribir un pizarrón entero es desesperante. Desesperante. Incluso el acto mismo de escribir me parece que está en riesgo. Digo, la lectoescritura probablemente de acá a algunas décadas, me parece que vamos a estar en graves problemas. Esta relación con el lenguaje me parece que tiende a achicarse. ¿Por qué? Porque la conectividad es táctil, es digital. Traerlo como problema, como discusión, como desnaturalizar su presencia perpetua y permanente. Como decir, che, esto es un... Igual te traigo otra. Pasa en el centro, que por ahí en el centro es el único lugar donde tienen accesibilidad. Y ahí Entonces, ¿qué cambia la discusión. haces? Ahí cambia la discusión. Pero fíjate qué interesante, cada discusión, no podemos hacer armar una regla universal general. Cada discusión tiene que estar situada. Claro. ¿Qué hacemos en el centro? Bueno, la relación con el teléfono y la regulación del tiempo de uso del teléfono tiene que estar en relación a lo que se hace en ese lugar, a la tarea de ese lugar, a lo que ocurre ahí, que los pibes van a buscar. En ese caso, bueno, si el centro es el lugar a través del cual los pibes se conectan, bueno, pensémoslo de otro modo, porque es otra circunstancia. Por eso no llegué a escribir el párrafo, como aprovechando las estructuras o las arquitecturas de los equipos, bueno, eso es otra discusión. Para ir tratando de recuperar ahí algunas cosas que fueron apareciendo. Es cierto, el otro día yo escuchaba a Ezequiel Gato, que es creo que sociólogo él. En una entrevista él decía algo que traía Hernán, que es que la desconexión es una suerte de privilegio, forma parte de los privilegios de clase hoy en día, ¿no? El desconectarse, el no estar, es como un nuevo formato de privilegio de clase. Como decía Hernán también, la lucha de clases no termina, sino que se actualiza, ¿no? Cobra nuevas formas. Quizás hasta también estemos en el momento de diagnosticar qué forma adquiere hoy, bajo estos nuevos paradigmas, las disputas de clase, ¿no? Y cómo son los nuevos extractivismos. En relación a eso, entre las cosas que yo quería traerles respecto de la diferencia entre juego y compulsión, o juego y este tipo de plataformas en las que no estaríamos jugando, por lo que anduvimos diciendo, tiene que ver con que, así como lo que estamos encontrando nos da la sensación es que hay un avance, una cooptación o una usurpación incluso del capital dentro de territorios que antes estaban reservados, ¿no? En la medida en que el capitalismo entra en crisis, lo sabemos,
crea nuevos territorios de explotación que antes no explotaban, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en el momento de la colonización de América, ¿no? Que fue la conquista de un inmenso territorio lleno de lo que Europa consideraba riquezas, ¿no? Usufructuables, y la explotación de esos bienes. Pero eso es porque el mundo europeo como tal estaba en crisis, ¿no? El paradigma feudal aristocrático estaba en crisis y bueno, eso genera toda esa concentración de riqueza extraída de América y colocada en Europa, genera las condiciones de posibilidad para el advenimiento de la burguesía propietaria, ¿no? Esto lo saben. Ahora tenemos que pensar ¿cuál es el nuevo territorio de extractivismo? ¿Cuáles son los nuevos territorios de extractivismo, ¿no? ¿De dónde extrae, como decía Hernán, su renta, el capital, siendo que no está produciendo, ¿no? A nosotros tenemos una hipótesis ahí que es que el juego, el espacio y el tiempo lúdico es uno de esos nuevos de neoextractivismos o de nuevos espacios de extractivismo donde el capital está avanzando. Y lo veíamos recién en lo que estábamos charlando y discutiendo, ¿no? Como, bueno, los pibes ya no juegan a jugar, juegan a ganar plata. O sea que la rentabilización, el rendimiento y la ganancia ocupan dentro de los formatos, de las estructuras de juego, de estos juegos diseñados, el sentido del juego. Y el sentido del juego, lo propio del juego es que no tiene sentido. Jugamos para jugar. Jugamos sin fin, sin para qué, sin finalidad, sin necesidad. No, por favor. Entonces lo que tenemos ahí es una transfiguración del sentido de jugar. Y hay algo muy importante porque lo que sucede es que se explotan el territorio lúdico, se extraen las potencias lúdicas de ahí, se las convierte en rédito y desde muy temprana edad pibes y pibas están consumiendo o están siendo pasibles de... bueno, ahí hay una extracción de plusvalor, ¿no? Como los pibes, en donde juegan los pibes se les puede extraer valor, se les puede extraer dinero, que eso antes no pasaba. Un pibe de 8 años que te pida 60 lucas y dice... 4. Dije 8 para que no sea tan trágico, creo. Porque se me cruzó el 4 y dije, nada, no puede ser. Le devolvieron algo de plata a mí. Pero esa sola correlación, 4 años y 60 lucas. ¿Por qué un niño de 4 años, una infancia de 4 años, sabe lo que son 60 lucas? Piensa en 60 lucas. ¿Por qué ese es un elemento que está dentro de para su ellos mundo son diamantes, simbólico? Claro, para ellos son diamantes, no son las 60. Esto también tiene que ver con la disminución en la compra de juguetes, por ejemplo. Niños y niñas cada vez usan menos juguetes, piden menos juguetes. Cuando los cumpleaños lo que venimos escuchando es que lo que se piden son esto, bueno, como comprame X cantidad de cosas en tal juego, pasame plata si yo me compro en tal otro. No, pero le compré el juego y el niño se aburre, yo que veo nos aburrimos, no quieren jugar. Ahí voy. Se aburren con el juego que vos le brindás o le querés dar. Yo le otro día enseñarle a jugar a la bolita. Eso, en creciendo, jugar a la rayuela. Ay, señor, nos aburrimos, pero chicos. No, pero no sabe, no, es que tampoco sabe, porque yo Me aburro. la rayuela, ¿cómo no conoce una rayuela? No, ¿qué es? Me aburro. Era como que... Ah, eso era la rayuela. No, pero era como que jugaron, pero después no, ya está. No. Ah, esto. Dura 2 minutos el juego. Sí, 3 un ratito, minutos. conocer a lo nuevo y... Ahí ya fue. estoy, ahí estoy, exactamente. Como decía Hernán, antes nos aburríamos, ¿no? Vivíamos en un mundo en el que era posible aburrirse. Hoy cada vez es más difícil, hay que disponerse mucho para aburrirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el aburrimiento está como interrumpido todo el tiempo de estímulos, como de entretenimiento, ¿no? No te aburras, toma cosas. Pelotudeces, todo el tiempo, pelotudeces, reels de 5 segundos, boludeces. Ahora, en el mundo en el que podíamos aburrirnos, ¿qué hacíamos con el aburrimiento? ¿Qué pasaba con el aburrimiento? Creatividad. Agarrábamos esto y teníamos que hacer un esfuerzo inmenso para dotar de fantasía esto y que esto adquiera otro sentido. Que no eran 5 hojas, 6 hojas en el suelo, sino, bueno, che, ¿qué podemos inventar con esto? Y lo aceptabas y lo hacías, no que no quiero hacer. Y estaba buenísimo. Respetabas Además, lo que el otro te sugería, más o menos. Ahora, y vos me contás la idea de, podría hacer esto. Y yo digo, ¿y si hacemos qué? ¿No? El juego arranca en ese momento, ¿no?
che, dale que estas hojas son lo que se nos ocurra. Che, ¿y si esto no es papel y es otra cosa? Lava. Lava, porque el suelo es lava, ¿no? Como este juego Ya precioso. casi no hay fantasía ni creatividad. Porque Claro, no no pueden piensan. desarrollar la creatividad los ¿Y qué? chicos, ni la imaginación, nada. ¿Y qué pasa cuando se nos atrofia la imaginación? Se nos atrofia la creatividad, perdemos, pues ya no solo perdemos lenguaje, perdemos educación, estamos como yendo más abajo, ¿no? Y por eso nosotros consideramos que hay una correlación, una articulación interesante ahí, que es entre infancia, juego e imaginación. Hay una, yo pensé para traerles una cita de Freud. ¿Lo ubican a Freud más o menos? Sí. Un tipo que más se ocupó de crear un poco lo que se llama psicoanálisis. Bueno, él escribió sobre todo, un tipo como muy inquieto, verdaderamente, se dedicó a muchas cosas. Y tiene un artículo muy lindo, medio lateral, medio secundario, en toda su obra, que se llama El creador literario y el fantaseo. Y en ese artículo él trata de pensar la relación entre la creación artística y la fantasía, ¿no? Por eso la idea del creador literario y el fantasear. ¿Qué relación hay para poder escribir algo, contar algo, narrar algo, una historia, y el poder fantasear? ¿Qué condiciones se necesitan? Y en ese texto él dice, traza como una relación entre la infancia y la poética. Y dice, toda infancia, entre infancia y poética. Y él dice, toda infancia que juega se comporta como un poeta. Correlaciona, articula infancia y poética. Pero no porque los niños hagan poesía o escriban versos, sino porque hay algo de la infancia, de ese territorio, de esa instancia que llamamos infancia, que es supone una relación poética con las cosas. Que es esto que estábamos diciendo recién acá. Che, ¿y si la cuchara es un avión? ¿Y si la cuchara es una espada? Y entonces, montados a ese objeto encantado, se organiza una escena fantástica, ¿no? Que se superpone a la realidad y tiene la capacidad de convertir a la realidad en otra cosa. Eso parece que es como una gilada, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, están jodiendo, están haciendo como si, pero no es un como si. Es exactamente estar convirtiendo el mundo en otra cosa. Un juego simbólico. Es un juego simbólico, pero también, además de simbólico, es un juego vital porque dota al mundo, a lo que ya está definido, de un sentido inédito. Y pensemos esa sola operación pequeña en términos de disputa política. Cuando nosotros hablamos de imaginar el mundo, o no sé si ustedes lo discuten como red, pero hay una gran crisis de imaginación respecto del porvenir y del mundo. Lo único que tenemos son narrativas distópicas y apocalípticas del mundo, ¿no? Como todo es destrucción, todo es devastación, todo es apocalipsis zombie, The Last of Us. ¿No? Si fijamos cuáles son las series y las películas que nos cuentan y nos narran el futuro hoy, son todos futuros de desastre, ¿no? Y un poco la percepción también la tenemos, como ya no estamos pudiendo imaginar cómo combatir esto, cómo proponer otra cosa, ¿no? Nos parece una relación entre esa atrofia de la imaginación y la cooptación y la desaparición, la supresión o la monetización de los espacios lúdicos en este sentido concreto que está pensando Freud, que es en relación a lo poético. Porque si se nos atrofia, si se nos daña la función lúdica, o si no tenemos tiempo para jugar, si no hay espacio para jugar, o si el jugar ya está usurpado y está puesto en función de un consumo, o convertido en un consumo, ya no podemos imaginar. Si no podemos imaginar, no podemos crear. Si no podemos crear, no nos queda mucho. Ese sería como, podríamos pensar, el grado cero de la política, la imaginación. Y solo podemos imaginar si podemos jugar, si tenemos experiencias de haber jugado, de haber convertido la cuchara en una espada, ¿no? Porque si no, ¿cómo se convierte el mundo en otra cosa? ¿Cómo se nos ocurrirían ideas para que el mundo sea otra cosa? Difícilmente. Termino la cita de Freud. Dice, ¿por qué se comporta como un poeta, un niño que juega? Dice, porque inserta cosas de su mundo en un nuevo orden para hacerlo agradable. Es decir, que las cosas del mundo las convierte en otra cosa y las reinserta en el mundo, reordenándolo de una manera agradable. Y me parece que todo este avance del capital sobre el territorio de juego es muy audaz y muy
pillo. Es muy astuto el movimiento del capitán, porque me parece que apunta a, así como en su momento cooptó riquezas, Trajo la vianda. acá me parece que el territorio sobre el cual se está avanzando es sobre el juego y sobre lo lúdico, específicamente por su capacidad de encender imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, jugamos permanentemente o estamos metidos en juegos que no nos hacen imaginar nada. Que en realidad son juegos por ahí, bueno, de guerra, de asesinato. De hecho, como ayer escuchaba que tanto Rusia como Estados Unidos como contratan para pilotear drones de ataque, de bombardeo, de asesinato a pibes que juegan. Tipo Free Fire, Counter Strike o ese tipo de juegos bélicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto de vista del dron, de la cámara del dron y el modo de utilizarlo es exactamente el mismo que la estructura de los juegos que juegan los pibes. Entonces, como correlación entre guerra, capitalismo, destrucción, neoextractivismo y espacios lúdicos ya está armada. Pero lo que nos interesa... Veíamos en las películas antes, ¿viste? Que ¿quién es el pasajero que más o menos sabe pilotear un avión? Y yo, porque juego videojuegos, era en una película, y aterrizaba el avión. Esa era una buena historia. Pero por ahí lo que nos interesa a nosotros es como extraer esa pata de la imaginación, ¿no? En la medida en que, por eso les decía, bueno, los territorios y espacios lúdicos son coeficientes de salud comunitarios, en tanto y en cuanto son lo que aviva la imaginación con la que después vamos a transformar el mundo. Si no tenemos ese tiempo para imaginar, ¿qué queda? ¿Quién imagina el mundo? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, ¿a cargo de quiénes queda la imaginación del mundo? Que después se nos va a decir, no, bueno, el mundo es así. No nos van a decir, nosotros lo estamos diseñando. No, esto es así, este es el curso natural de las cosas. ¿Qué amplitud o qué grado, qué imaginaciones pone en juego? Por ejemplo, el universo Roblox, el universo Minecraft, o el universo Paw Patrol, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sentidos que se juegan ahí? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen esos juegos? Y también cómo se apropian los pibes y las pibas, claro, de eso. ¿Qué sentidos le dan? Además de los sentidos que el juego propone. Esa me parece que es una linda pregunta y una exploración interesante para hacer también. Como bueno, que nos instruyan un poco en cómo están viendo ellos el mundo desde esos lugares, desde esas interacciones, desde esas plataformas, qué hacen ahí adentro, ¿no? Como tratar de ver cómo nos cuentan lo que hacen ahí adentro. Hay algo que por ahí no dijimos, pero es que las escenas lúdicas necesariamente necesitan quienes las sostengan. Aunque no estén participando, aunque no estén participando activamente o formen parte del juego, sí se necesita que alguien esté cuidando la escena del juego. O sea, que la esté sosteniendo. Aunque no esté participando, pero que esté trazando los bordes en los que ocurre una escena de juego. O posibilitándola, ¿no? Como donándola. Bueno, hago yo y eso irradia. Genera una curiosidad. Pero claro, si no hay nadie haciendo nada de eso, como si no hay nadie que sostenga, que proponga, y proponer no es tampoco armar la actividad, porque me sonó en el oído ahí como la idea de planificar la actividad, que eso quizás hasta en cierto momento también atente contra la idea de un juego que pueda emerger de las propias condiciones de lo que hay, ¿no? Como bueno, ahora vamos a hacer esto y tenemos esto y planificamos esto otro, y la idea de lo activo, de todo el tiempo estar activos o estar proponiendo actividades, porque si no los pibes se aburren. Bueno, quizás sea necesario como ese pasaje por el aburrimiento, disponer el aburrimiento, por ejemplo, para que se inventen cosas sobre eso, ¿no?